profundizando. Sabemos ya como promotores de crianza respetuosa que el vínculo y el apego son la clave para la conexión de la tríada: mamá, bebé y papá. Que esta conexión es a su vez la clave para una sana vinculación fundamentada en el amor, la empatía y el respeto mutuo, que como sabemos es una de las bases, uno de los principios de, de toda la crianza respetuosa, del concepto fundamental de la crianza respetuosa. También sabemos y comprendemos muchas veces a través de la propia experiencia que nuestra sociedad y sus estructuras se empeñan, conscientemente o no, eso ya sería una cuestión de cada quien analizarlo desde su perspectiva, en sabotear esta vinculación y por ende la conexión. Cuando hablamos de sabotear, aclaramos justamente que esto es consciente o no, porque lo que estamos aquí enfatizando es que nuestra sociedad en general está programada para todo lo contrario a la vinculación y al apego, desde la perspectiva que tenemos desde la crianza respetuosa. Todo lo que aconseja cualquier profesional, incluso de la salud, generalmente está abocado a lo contrario que promovemos acá y que sabemos. No es que lo promovemos porque nosotros creemos en ello y ya, sino que sabemos, ya a estas alturas, tenemos suficiente argumentación y suficiente sustentación, comprobación científica, de que no es algo opcional, no es algo superfluo. Cuando hablamos de vínculo de apego, hablamos de una necesidad primaria de los seres mamíferos, entre los cuales estamos la especie humana. La poca o nula educación sexual, los tabús o tabúes y represiones, llamado conservadurismo, la homofobia, el machismo, el exitismo, la desconexión de la medicina tradicional, de lo instintivo y natural, entre otras. Cuando hablamos de la educación sexual y los tabús o represiones, estamos incluyendo todos estos viejos preceptos, a veces podríamos llamarle hipócritas, de la sociedad moralista en la que muchos aspectos de nuestra sexualidad humana han sido vistos con visión prejuiciosa, bien sea desde las religiones, desde los moralismos sociales, desde el conservadurismo, que es esa necesidad de conservar, como su nombre lo dice, valga la redundancia, viejos preceptos, a veces obsoletos, como si fueran la única verdad. La homofobia, que es una extensión de esto, es un prejuicio social muy instaurado, y el machismo, ambos son tentáculos del mismo patriarcado. El exitismo, que es esta cultura que nos enseña a que hay que ganar por sobre todas las cosas, incluso por sobre nuestra salud, y la desconexión de la medicina tradicional, es justamente esta deshumanización que se ha hecho de la manera de atender las necesidades de salud y necesidades humanas en general, por justamente la instauración de la tecnocracia en el sistema médico. No es que estemos acá condenando el sistema médico tecnocrático, sencillamente es lo que nosotros desde nuestra postura de promotores y consultores de crianza respetuosa, y también cuando estamos abocados a la humanización del nacimiento, lo que promovemos y lo que exigimos y enfatizamos es un equilibrio entre lo antiguo, lo ancestral, las cosas que se saben hoy día, a pesar de tanta tecnificación, que son saludables, que son acertadas, que son beneficiosas, rescatar todo aquello y equilibrarlo con nuestros avances tecnológicos que también están bien. El tema con la tecnocracia de la medicina es justamente que se ha olvidado de lo ancestral, que se ha olvidado de lo esencial y empezó a vernos en algún momento a los seres humanos como robots, nuestros cuerpos como máquinas, y no somos eso. No solo nos desconectan de nuestros instintos, sino también de nuestra esencia, el ser. Ya lo hemos hablado en módulos anteriores. No debemos olvidar que somos
seres integrales conformados por diferentes aspectos que se complementan entre sí, o sea que no somos solamente cuerpo físico, que somos también otros aspectos. Está el aspecto emocional, el aspecto psicológico, el aspecto espiritual, que son tan importantes como los aspectos físicos cuando de salud hablamos, y salud me refiero a todo, no solamente lo físico, lo corporal. El aspecto biológico, psicológico, espiritual, energético, social, emocional. El energético lo podríamos vincular un poco con el espiritual. Sería básicamente lo mismo, solo que aquí lo citamos separado porque algunas personas tienen esta visión de la espiritualidad desde el concepto de la energía, de que somos vibración, ¿ok? Que aunque sabemos que es un aspecto espiritual, algunas personas lo ven como separado, por eso hacemos la separación aquí. No porque estemos diciendo que es un aspecto separado. Todos estos afectados de una u otra manera por la forma en que nos vinculamos con nuestros cuidadores en nuestros primeros años de vida especialmente. O sea, aquí empieza el programa, aquí empiezan a instaurarse los paradigmas sobre todos estos aspectos de la vida. También llevamos con nosotros una impronta, y nótese que está resaltada la palabra, marcada por la forma en que fuimos concebidos, por la forma en que nuestros padres vivieron nuestra gestación, por cómo la percibieron, por cómo la vivenciaron en general, por nuestro nacimiento, la forma en que fuimos recibidos, el vínculo que creamos en los primeros momentos de nuestra vida, y obviamente por la forma en que fuimos tratados, especialmente en estos primeros 7 años, que es donde sabemos que se va formando la personalidad, y desde la perspectiva espiritual se van formando o se van terminando de formar nuestros chakras. O sea, es una coincidencia muy hermosa que la visión espiritual contemple estos 7 años como la parte importante, realmente importante de la formación de los 7 chakras, y desde la psicología se vean estos 7 años como la formación de toda esa estructura, toda esa base de nuestra personalidad. Todo esto sumado a una historia familiar y una herencia ancestral que también, lo creamos o no, forma parte de esa impronta que nos acompañará el resto de nuestras vidas. Impronta nos referimos, para recordarle, por si no recuerdan, a ese al concepto que define esta información que se graba, esta información que es como si se marcara, una especie de marca, información marcada y sellada en el momento del nacimiento y en este momento de nuestro primer desarrollo. El hecho de que esta impronta quede marcada allí no quiere decir que tenemos que morir con ella. En algunos momentos de nuestra vida, con algunas herramientas y algunos procesos que se pueden experimentar, esta impronta se puede reprogramar, se puede replantear. Pero generalmente la gente que anda en automático y que no busca este estado de conciencia donde pueda limpiar sus viejos paradigmas, cambiarlos y rehacerlos, reinventarse en ese sentido, suele estar con esa impronta toda la vida, y eso explica por qué reaccionan de cierta manera a determinadas circunstancias de manera pareciera que automática. Pero el hecho de que esta impronta nos acompañe siempre no quiere decir que no podemos concientizarla, integrarla y sanarla, como les decía hace un ratito. En pocas palabras, trascenderla. Recuerden cuando hablamos de sanar y curar. Pero para eso debemos dar el primer paso obligatorio, que es el de hacernos conscientes, con la S intercalada. Es por eso que revisaremos la importancia del vínculo y el apego en los primeros momentos de nuestras vidas. Luego de la concepción, nuestro primer hogar es el vientre materno. Somos uno con mamá. Recordemos el concepto de fusión emocional. Sus emociones son nuestras emociones, la de la madre y la del bebé. Lo que ella siente y ve, o sea, lo que nuestra madre siente y ve, su entorno en general, pasa a ser a través de sus sentidos nuestro primer entorno. Percibimos, cuando somos concebidos y estamos en la gestación, el mundo a través de los sentidos de nuestra madre, ¿ok? No es que miramos literalmente a través de sus ojos, pero percibimos el mundo a través de su percepción, a través de lo que ella siente, especialmente la parte emocional.
El gusto también, cuando ella se alimenta, ese sabor de cierta manera nos termina llegando por algún lado. Los sonidos, obviamente allí donde estamos tenemos, en algún momento se va desarrollando el sentido de la audición y empezamos a percibir los sonidos a través de ese filtro que es el líquido amniótico, pero que nos llegan igual. Pero, es importantísimo, las sensaciones. Por ejemplo, cuando ella ve, nosotros no es que vemos a través de sus ojos lo que ella está viendo, pero sí percibimos cómo ella se siente con respecto a eso que está mirando. Por eso es importantísimo en el embarazo cuidar mucho lo que se ve, lo que se lee, lo que se escucha y en lo que se involucra la mujer que está gestando. Por eso es tan importante que la madre se sienta acompañada, que se sienta tranquila, feliz, serena, que lleve una vida sana, donde pueda concentrarse en la creación dentro de sí y en los procesos que esta nueva vida mueve en ella desde lo más profundo de su ser. El contacto es una de las claves en este momento. Hablar al bebé en gestación, cantarle, visualizarlo y enviarle amor. Hacer masajes a la barriga, o sea, a la piel de la embarazada, tener alrededor olores agradables, ver solo imágenes agradables, planificar el nacimiento son claves para establecer un sano primer vínculo. Planificar el nacimiento, ¿por qué? Porque al planificar el nacimiento, al hacer el plan de parto, se supone que estamos visualizando y planteando la manera en que se quiere tener al bebé y eso tranquiliza, eso da cierta tranquilidad, aparte que conecta, es un proceso conectivo. Entonces nos sintoniza, me refiero a la madre y también al padre cuando se involucra, nos sintoniza con todas las preocupaciones que puedan haber y la angustia que puede haber con ciertos detalles que de repente veamos un poco lejanos o difíciles de concretar, pero el solo hecho de conectarnos y de estar centrados en una meta nos tranquiliza y hace que el embarazo se viva desde la conexión, desde el saber que el bebé también está integrado y que es importante la manera en que llega al mundo. Papá debería integrarse, debería, decimos, porque sabemos que hoy día, en este mundo tan desconectado, en este mundo tan adultista y tan machista, no vamos a decir que no, a papá muchas veces poco se le involucra. El mismo sistema tecnificado del nacimiento generalmente deja a papá por fuera, es como si lo obviara o lo ve solamente como un proveedor, no como un partícipe, no como un protagonista de la gestación, de la concepción, la gestación y el parto y obviamente de la crianza. Es como si se le dejara por fuera. Prueba que en muchos hospitales los papás no entran al parto, que en muchas consultas ginecobstétricas los papás no entran a la consulta, a veces no pueden entrar, no se les permite, y que los permisos postnatales para papás son casi inexistentes y donde existen son exageradamente cortos. A través de cada una de estas acciones se comienza a establecer un sano vínculo y es donde ya empezamos a trabajar y a resolver la forma en que la tríada, o sea, papá, mamá y bebé, abordará cada uno de los cambios que están por venir. La presencia de una dula es un punto clave acá. Eso sí, la dula debe ser o debería ser seleccionada por ambos en mutuo acuerdo, o sea, por papá y mamá. Yo me atrevería a decir que por bebé también. Deben saber que pueden preguntarle y consultarle lo que sea y que pueden confiar en ella o en él. Pues como saben, yo también soy dula y algunos otros hombres también son dulas. El plan de parto es una maravillosa oportunidad para evaluar los acuerdos y desacuerdos. Acá la tríada comienza a planificar el cómo será la impronta, ya recuerden el concepto de impronta, que acompañará a su bebé el resto de su vida. Aunque los planes se vean alterados, el hecho de tener un plan de parto nos ayuda a prevenir complicaciones, como les dije hace rato, complicaciones mayores, y nos da la seguridad que necesitamos para tomar decisiones acertadas en caso de que nos toque hacerlo. Para nadie es un secreto que la medicalización del nacimiento, en su empeño por tecnificarlo todo, se ha alejado de lo instintivo y ha olvidado y hasta violentado algunos procesos naturales. Por eso aquí como vemos, el parto ha pasado de las habitaciones, de la intimidad del hogar, a la sala de parto, muchas veces muy tecnificadas, muy llenas de aparataje,
que se parece muy poco al ambiente íntimo que cualquier mamífero requiere para generar oxitocina, e incluso a los quirófanos, como vemos aquí en esta imagen, y de hecho a veces hasta la cesárea innecesaria. Muy parecido, fíjense que no hay mucha diferencia. Este es un quirófano, donde se suele atender cesáreas, y esta es una sala de mecánica de una planta, una sala de ensamblaje de tarjetas de computadora. Vean que parece que lo que pasa es que yo tenía antes una imagen aquí de Mercedes-Benz, de un taller en Alemania, que son impecables, parece un quirófano. Eso que después la reemplacé. Ven que no se diferencia mucho, ¿ves? La diferencia es que aquí se está atendiendo a una máquina y aquí a un ser humano que a veces suele ser visto como eso, como una máquina. Vean la diferencia con esta imagen. Esto es un parto mamiferizado. Entonces, ver estas tres imágenes en secuencia nos hace percibir bien el contraste y ver la importancia de lo ideal. Esto es un ambiente también idóneo. Esto es un parto en casa, donde la madre elige qué cosas quiere tener cerca. Este es un altarcito en los partos humanizados, bien sea en casa o en sitios donde se respeta, las casas de nacimiento o las clínicas como la que trabajamos en Caracas años con Beltrán Lares, en que se respeta el parto natural, parto respetado, humanizado. Las madres suelen, entre las cosas que se les sugiere hacer, crear un altarcito. Entonces, si son mujeres con creencias religiosas, con cierta inclinación espiritual hacia alguna religión o hacia cualquier tipo de creencia, suelen incluir ese tipo, o sea, suelen incluir su vocación religiosa. Y en otros casos, como este que está acá, incluyen cosas que la conecten con su feminidad y con lo que ellas sienten, que es acorde con ese momento tan sagrado. Aquí ven que hay algunas piedritas pintadas, hermosísimas, con detalles que tienen que ver con el nacimiento, y una escultura, una esculturita allí, que tiene que ver con el agua, un porte incienso y así. Esta lamparita de mariposas, las velitas y todo esto. Esto es una fotografía tomada en un parto. Si la pareja no está empoderada y vinculada, es fácilmente manipulable, aquí lo resaltamos, bien sea a través del miedo, que es el arma favorita de la tecnocracia médica, el chantaje, o hasta aprovechándose de su desinformación. Y en muchos casos obligada esta pareja a tomar decisiones que no favorecen, sino que más bien entorpecen el sano establecimiento del vínculo de la triada. ¿Qué es lo que queremos enfatizar aquí? Aquí no estamos satanizando las cesáreas ni las decisiones médicas, pero estamos aquí haciendo mucho énfasis en que se usa muchas veces la manipulación y el miedo y la desinformación. Cuando hay desinformación, los médicos utilizan, algunos médicos, sabemos que sí hay muchas salvedades, pero algunas personas que están acostumbradas es que parece que se les entrenara para hacerlo hacia adrede, no estoy diciendo que se haga, digo que da la impresión. Utilizan la desinformación para chantajear. ¿Cómo se chantajea? Por ejemplo, se empieza a hablar de cesárea y si la pareja dice, no, pero es que estamos programando un parto, bueno, ustedes verán, yo no me hago responsable. Ya eso de por sí genera ansiedad e inquietud en esta pareja y obviamente es muy probable que terminen optando por la sugerencia que les ha hecho esta persona, este profesional. Entonces, eso es lo que queremos enfatizar. ¿Qué pasa con la cesárea cuando es innecesaria o no? Que generalmente la cesárea es un proceso muy deshumanizado. No se protege el vínculo inmediato con el bebé. Hay ciertos procesos como la anestesia que también interrumpen ciertos funcionamientos hormonales que son claves en la vinculación. No quiere decir que no se da la vinculación definitivamente, pero cuesta mucho hacer este vínculo entre la mamá y el bebé. Y eso es clave, porque allí se pueden perder lactancias, se puede llegar a una depresión postparto, tarda más la recuperación y obviamente a la mamá le cuesta y siente esa culpa. Muchas mamás piensan que es que no quieren a su bebé y es justamente un proceso de confusión generado por toda esta interrupción de los procesos naturales, de los procesos fisiológicos naturales. Por ejemplo, si a otro mamífero, una gata o una perra, le alejamos el cachorro un ratito, puede ser que le cueste volver a vincular con el cachorro e incluso que lo rechace y hasta le haga daño. Entonces, en la mamá humana suele pasar algo parecido, solamente que como la mamá humana tiene conciencia humana, inteligencia humana, quizá no se come o mejor dicho,
Normalmente no se come al bebé, no lo busca de matar, pero sí siente el rechazo. Y algunas mamás incluso han llegado a cometer actos de violencia, de agresión hacia el bebé, y hasta han decidido abandonar al bebé justamente vinculado a esto. Y la depresión postparto tiene también una parte de ella, del origen de ella, está muy vinculado a esta interrupción de ese vínculo primordial. Algunas veces se realizan, por ejemplo, cesáreas innecesarias, como le venimos diciendo, bien sea por comodidad, beneficio monetario o, como hemos escuchado en algunas ocasiones, prevención. Y ni hablar de las falsas diagnosis con las que suele etiquetarse a la mujer gestante, que en muchos casos la acompañan como una etiqueta por el resto de sus vidas. Por ejemplo, yo una vez me encontré a una madre en una farmacia trabajando, a una mujer embarazada, perdón, trabajando en una farmacia como cajera. Le pregunté qué cosas que no siempre hago, pero me nació preguntarle cuándo tenía de embarazo, cómo iba a ser su parto, y ella me respondió, no, yo no voy a tener parto porque yo soy cesárea. Entonces le pregunté que por qué me decía que era cesárea, y me explicó que tuvo su primer hijo por cesárea, y ya los médicos le dijeron que ella es cesárea. Ven cómo la diagnosis queda de por vida. Yo he acompañado a mujeres que han tenido parto después de cesárea. Hemos dado prenatal, Janet y yo, a mujeres que han tenido incluso dos partos después de dos cesáreas antes de un parto. Y aquí en Perú conocí a una mujer que tuvo un parto después de 3 cesáreas. Entonces, a eso me remito. ¿Qué pasa con el tema de que la cesárea sea más cómoda y por beneficio económico? Algunos médicos, cuando se dice esto, enseguida refutan que eso es falso y te comparan los precios de un parto y una cesárea. Pero ¿qué pasa? En un parto, a veces tenemos que estar con la mujer, obviamente el médico no, porque el médico delega ese acompañamiento al personal de enfermería, que en el protocolo convencional de la medicina tradicional no se espera ese montón de horas, porque se procede a la suministración de oxitocina sintética, el pitocin, y esto acelera el trabajo de parto, y después en algún momento le vamos a comentar en estos módulos qué pasa allí. El hecho es que en un parto natural, donde se respetara los procesos naturales de la mujer, a veces hay que estar 10, 12, 14, 16, hasta 24 y hasta 36 horas con una mujer en trabajo de parto. Esta es la diferencia que hay. Si el precio de la cesárea y el parto son parecidos o uno de los dos es menor que el otro, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hay médicos que programan varias cesáreas para un día determinado, por ejemplo, los sábados. Muchos niños nacen los sábados. ¿Por qué? Porque las cesáreas se programan para los sábados, porque los médicos están allí, aprovechan y hacen todas las cesáreas el sábado, y después de una hora determinada salen y se van a su casa o a jugar golf o al club o qué sé yo. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Yo nací por cesárea y nací un sábado. Entonces, a lo que vamos es a esto, ¿no? Que a veces la fase de diagnosis viene justamente vinculada a este facilismo. Cuando interrumpimos el trabajo de parto sin una razón válida, estamos privando al bebé de recibir, entre otras cosas, algunos masajes naturales, perfectamente sincronizados y enormemente necesarios que podría haber recibido en el cuello uterino y en el canal vaginal, además de la microbiota o colonización por parte de las bacterias en el canal de parto. Esto es importantísimo. No estamos diciendo acá que la cesárea es algo malo y hay que satanizarlo. La cesárea puede salvar vidas. El problema es cuando la cesárea se decide por razones que no son realmente válidas, por comodidad del personal de salud o por lo que sea, que no sea realmente una razón válida. La OMS de hecho tiene una recomendación con la cesárea de que el índice debe ser mucho menor del 10%. Y estos índices no se respetan en prácticamente ninguna parte del mundo, salvo países como Holanda, Alemania, donde la mayoría de los partos ocurren en casas de nacimiento o en casa con matronas, parteras y dulas, por ejemplo. Pero si vamos a revisar las estadísticas de países como Estados Unidos, que a pesar de que en los últimos años sí ha habido un incremento del respeto a los partos, de cierta humanización del nacimiento, en algunos sitios médicos convencionales, los índices de cesárea siguen siendo altísimos. Aquí mismo en el Perú llegan hasta el 80%. En Venezuela también son altos, a pesar de que en Venezuela se ha hecho un trabajo desde hace bastante tiempo con la humanización del nacimiento y hay una ley de parto respetado, aunque ese es otro tema. Este,
Sin embargo, las cifras siguen siendo bastante altas, salvo los países donde se respeta el verdadero parto humanizado, la humanización del nacimiento, donde hay casas de nacimiento, donde hay parteras, se respeta el rol de la partería y donde las dulas ejercen un papel importante. Esto es digno de ser tomado en cuenta. Cuando el parto es vaginal, el recién nacido estará colonizado principalmente por los microorganismos, lo que hablábamos hace rato de la microbiota del canal vaginal, que son principalmente lactobacilos, un tipo de bacterias acidolácticas que son necesarias para el desarrollo de unas respuestas inmunológicas correctas frente a posibles infecciones. O sea, aquí el bebé está recibiendo una inmunización. Por eso es que el hecho de que las cesáreas se incrementen es un peligro para la humanidad. Nos pone en un estado de indefensión tremendo para ciertas pandemias. Ya estamos viendo desde hace muchísimos años cómo estamos cada vez más vulnerables a ciertas pandemias, a ciertas eh, epidemias que se han visto a lo largo del mundo. Y esto, la misma Organización Mundial de la Salud y algunas instituciones que han estudiado a fondo el tema de la microbiota, están activando las alarmas hace tiempo. No es tan reciente este llamado que se hace a rescatar el, ese colonizaje por los primeros microorganismos. En Inglaterra, por ejemplo, se han hecho estudios donde se le ha pasado gasas a los bebés recién nacidos por cesárea con microbiota vaginal. Y esto, aunque aún, a pesar de que ya hace años se hace el estudio, está de cierta manera en observación, ha dado resultados bien óptimos en cuanto a la revisión del estado de salud de estos niños a los que se les ha hecho seguimiento. Mientras que si el parto es por cesárea, el neonato está colonizado solo por microorganismos de la piel de la madre, del entorno hospitalario, que no es el ideal, y de la microbiota autóctona de los profesionales sanitarios que asistan al parto. El desarrollo del sistema inmune comienza antes del nacimiento y se desarrolla fundamentalmente durante los 2 primeros años de vida. El desarrollo de una inmunidad de mucosa efectiva durante el periodo postnatal es fundamental para la protección frente a infecciones y el control de la exposición a alérgenos. Fisiológicamente, este contacto postnatal con la microbiota vaginal materna es lo esperado y deseable, y no es de extrañar que si el bebé nace por cesárea y no se expone a estas bacterias beneficiosas, tendrá un mayor riesgo de desarrollar desórdenes inmunológicos, alergias y enfermedades autoinmunes, alergias como el asma, por ejemplo, y metabólicos. Lamentablemente cada vez hay más partos por cesárea en todo el mundo y en algunos países llegan a superar el 50% del total de nacimientos, como les dije aquí en Perú, el 80%. La medicalización desconectada también tiende a sabotear el apego precoz. Y aquí resaltamos el sabotear o apego natural, ya que por rutinas médicas y otras razones, desentendidas todas de la importancia del vínculo, la madre es separada del bebé apenas nace y en algunas ocasiones por horas. Aquí vemos una foto que es muy típica, que es de el retén, donde se suele llevar a los niños después que nacen, cuando el entorno ideal de un niño después de nacer es el regazo de su madre. Y papá, en la mayoría de los casos, es excluido. No se le permite acompañar a su pareja en el nacimiento y ni hablar de entrar al quirófano en caso de cesárea. Y no conforme con eso, tampoco se le permite estar con el bebé en los primeros minutos y a veces hasta por horas, 8, 12, 14, conozco casos, hasta más. Lo normal y natural es que el bebé y mamá se reconozcan inmediatamente después del nacimiento. Olores, sabores, sensaciones que recuerden al bebé que está seguro y que todo está bien. Esta es una foto de un parto que ya acompañé hace ya una buena cantidad de años. Esto también ayuda a mamá a conectarse con su bebé, lo que no solo beneficia al vínculo, sino que también favorece la lactancia materna y la colonización del bebé por las bacterias de la madre. Proceso vital este y clave para el inicio de una buena salud. Al mismo tiempo se entorpece en algunos casos el suministro de la verdadera y más importante primera vacuna, el calostro.
y por ende el inicio de una lactancia exitosa y armoniosa que tienda a prolongarse por el correcto establecimiento del vínculo y que se traducirá en beneficios para el bebé a lo largo de toda su vida. El calostro provee al bebé inmunoglobulinas, agua, grasas, carbohidratos y proteínas, entre otros. Estas proteínas, compuestas en su mayoría por anticuerpos, tienen la función de combatir a los agentes causantes de enfermedades como virus, bacterias, hongos y parásitos. El calostro es la primera vacuna, la vacuna más importante, yo me atrevería a decir que la verdaderamente importante, y es llamado el oro líquido, el primer oro líquido. Para la mamá también es muy importante este apego inmediato, ya que ayuda a prevenir hemorragias y a que el útero se recoloque ayudado por la producción de oxitocina y prolactina, estimulada por la misma succión del bebé. Cuando el bebé succiona, la prolactina es segregada en el cuerpo de la madre y activa a su vez la oxitocina. La oxitocina, la prolactina justamente es para producir leche materna y la oxitocina es para generar esta eyección de la leche materna. Pero al mismo tiempo, cuando está el bebé succionando, cuando hay este contacto de los labios del bebé con la areola de la madre y esta succión del pezón, de todo el seno de la madre, la oxitocina que se genera hace que el útero se contraiga. Y esto, después del parto, es clave para evitar hemorragias, para que no se haya hemorragias a nivel de útero. Por esto es que después de los partos se suele suministrar vía intravenosa pitocin, o sea, oxitocina sintética. Pero la mejor manera de evitar este riesgo de posible hemorragia es que la oxitocina se genere de manera natural, o sea, promover la lactancia inmediata. Entonces no solamente es algo beneficioso para el bebé, sino también beneficioso para la madre y que evita el peligro para la madre, los riesgos. Si además papá participa en este momento mágico, bien sea acompañando, hablándoles con amor y dándole la bienvenida al bebé, favorecerá el vínculo y hará sentir a la diada mamá bebé segura, tranquila y abierta a amarse, a conocerse y a conocerse mutuamente. El pinzamiento y corte precoz, y este sí que es precoz, del cordón umbilical es otra de las rutinas médicas que entorpece la conexión. No solo resulta traumático psicológica, energética y espiritualmente para el bebé, sino que también priva al mismo de recibir sangre y hierro en esa sangre. Se suele cortar de manera precoz, inmediata, primero pinzar y después cortar el cordón umbilical. Lo ideal es esperar a que el cordón termine de latir, ya que mientras está latiendo está suministrando sangre y por lo tanto hierro a los niños. No es extraño que a los bebés siempre se les suele mandar en las primeras consultas pediátricas hierro de forma sintética. Y ese hierro es justamente el que normalmente se le ha privado de recibir por el cordón umbilical. Entonces, no solamente es una forma de respetar este momento tan sagrado, sino también de prevenir la anemia, por ejemplo. Esta sangre es rica en nutrientes y proporciona una reserva de hierro al niño, como decíamos anteriormente. Si no la recibiese, el niño tendría un déficit de reservas de hierro y puede parecer anemia, motivo por el cual se insta a las madres a comenzar con la alimentación complementaria muy pronto. Es una de las razones por las que algunas pediatras suelen adelantar, cosa que no se debe hacer, la alimentación complementaria, lo que también podría traducirse en problemas de salud a mediano y a largo plazo. Además de lo anteriormente descrito, existen algunas otras rutinas médicas que, de no existir un verdadero compromiso con la conexión, y resaltamos la palabra, fíjense que la palabra conexión se dice mucho en este módulo, ¿se han dado cuenta? Y con los procesos naturales pueden entorpecer el vínculo y dejar una impronta negativa, cargada de experiencias traumáticas y de desvinculación inmediata, con las principales figuras de apego, mamá y papá. Esta imagen es tremendamente simbólica. Esta es la posición de sumisión en que se pone la mujer para parir y la altura, la jerarquía que tiene el médico por sobre ella. Esta es una imagen bien, bien poderosa para entender un poco el concepto de lo que es deshumanización y patriarcalización de la medicina. Como por ejemplo el test de Apgar,
es examen rápido del color de la piel, frecuencia cardíaca, reflejos, tono muscular y respiración del bebé, que se podría hacer perfectamente sobre la madre, o sea, con el bebé sobre su madre. Identificación de recién nacido. La identificación de recién nacido puede y debe hacerse sobre la madre, debería hacerse, sin necesidad de interrumpir el contacto piel con piel, cosa que no se suele dar de esta manera en la medicina tecnográfica. Al contrario, se lleva a los bebés a una sala neonatal donde les suministran de inmediato solución glucosada, cosa que es totalmente no recomendable, ya que esto no es leche materna, esto no es la leche materna de sus madres, esto no es el calostro, que es lo que deberían estar tomando ellos apenas nacen. Esta imagen nos dice un poco, una imagen de China, nos dice un poco cómo se ha deshumanizado todo. Fíjense cómo no estamos haciéndola para juzgar, sino para entender un poco cómo se ha normalizado la desnaturalización del nacimiento, la visión de que somos máquinas, de que se deben hacer en una especie de taller mecánico acondicionado para humanos. Esto es una imagen que pareciera muy bonita para algunos, la cara del bebé, cómo se le sostiene en la cabeza, pero este bebé no debería estar allí, no deberían estar estas personas posando con él, debería estar sencillamente pegado a su madre. Quienes están protagonizando ese momento son bebé y mamá, y deberían estar en vínculo, en contacto y en cercanía. Se debería evitar en la medida de lo posible la separación física entre la madre y su hijo y la identificación del mismo inmediatamente tras el parto, mediante la colocación de una pulsera en el tobillo o en la muñeca y en la pinza del cordón, con el mismo código que la pulsera que se le coloca a la madre previamente al parto en la muñeca. Es una sugerencia. Peso, talla y perímetro cefálico. El bebé puede ser pesado y medido sin prisas durante las primeras 24 horas de vida, aunque en la mayoría de los centros hospitalarios suele hacerse a los pocos minutos de nacer. Pero esto es un dato que se puede retrasar. Es mejor que el niño permanezca junto con su madre, caliente y tranquilo durante las primeras horas después del parto. Profilaxis de la oftalmía neonatal, o sea, la administración ocular de pomada antibiótica y profilaxis de la enfermedad hemorrágica de recién nacido, administración de vitamina K. Todos estos procesos se podrían retardar. De hecho, en el parto en casa se suelen retardar. Y atenderse al bebé sobre la madre. No es necesaria la separación. La desvinculación es un terreno fértil donde suelen germinar con facilidad la violencia, adicciones, enfermedades, problemas de comunicación, el desamor, en pocas palabras la desconexión. Fíjense que las adicciones, especialmente las adicciones, tienen un contexto de vacío. Es como si la persona estuviera llenando un vacío emocional. Este vacío empieza allí, lamentablemente empieza allí. Por supuesto que hay factores que influyen luego, a posteriori, pero la impronta de la gestación y del nacimiento y de los primeros meses y años de vida es clave. La violencia también, si la violencia está instaurada desde la gestación del niño, en el parto y después en la crianza, obviamente vamos a seguir repitiendo los patrones de violencia que han perjudicado tanto a nuestra humanidad. Muchas enfermedades podrían irse erradicando y se podrían prevenir si la salud psicoemocional de los seres estuviese lo más equilibrada posible, cosa que es difícil si hemos vivido estos procesos desde la desconexión, como ya hemos estado viendo acá en las láminas anteriores. Los problemas de comunicación que se dan después en la crianza también suelen empezar acá, el desamor y bueno, como decimos, la desconexión. En cambio, respetar los procesos de vinculación favorece y facilita las interacciones humanas y familiares. Es más fácil generar vínculo cuando se han respetado las condiciones, ya que donde hay conexión los instintos fluyen y el amor encuentra menor o ninguna resistencia. Para nadie es un secreto que el amor lo sana todo. Para construir un mundo mejor debemos estar conscientes, resalto, conscientes con la S intercalada, de dónde ponemos las semillas, en suelo fértil o en suelo árido. La elección y el compromiso están en nuestras manos. Aquí queremos agradecer en esta presentación a Yanedi Vimas y Eva Daniela, mi esposa e hija y compañeras
de vida, a Recordis Fotografías, Photo Cabinet, Momentos EFR, Everlasting Moment Photography, que son quienes nos han permitido tener acceso a estas fotos hermosas. Muchas de las fotografías, la mayoría son de Recordis, con quien tuvimos la bendición y el honor de compartir en muchos partos. Por lo tanto, muchas de las fotografías vistas acá son partos que hemos acompañado nosotros personalmente. Aurora Madre, el doctor Beltrán Lares, porque muchos de los partos fueron atendidos junto con ellos, y las mamás, papás y bebés que nos han permitido acompañarles en ese sagrado momento del nacimiento. Y por supuesto ustedes que están aquí y son parte de esta construcción de un nuevo mundo y de esta maravillosa utopía que no está tan lejana, que no es así como una quimera, como algunas personas suelen pensar, que está aquí mismo, en el ahora, que estamos construyendo ya, atreviéndonos a desmontar todos estos viejos paradigmas que han sido tan obsoletos. Nos vemos en el próximo módulo.